Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva pizarra y en esta ocasión, pues lógicamente, como no podía ser de otra manera, vamos a analizar ese Manchester City-Real Madrid que pudimos ver ayer y donde tantas cosas hubo y sobre todo, pues tantos análisis se están comentando sobre la actuación de Zidane, sobre la actuación de Varane, del Madrid en general, el buen hacer también del equipo de Guardiola. Bueno, vamos a intentar analizar un poco el porqué de todas las cosas y sobre todo no quedarnos en el simple hecho de los fallos de Varane, que es cierto que no tuvo su día, pero hasta el mejor escritor tiene algún borrón de vez en cuando. Entonces, al final vamos a intentar desglosar tácticamente los motivos por los que el Madrid no estuvo bien, al margen de esos errores individuales del francés. Empezamos viendo las alineaciones, dos sistemas similares, pero no iguales. Diferente a la hora de ejecutar, tanto en fase ofensiva como en defensiva, lo que hizo el equipo de Guardiola y lo que hizo el equipo de Zidane. En principio, la idea de los dos equipos era clara. Intentar hacer un pressing alto, pero no siendo agresivos en las entradas, es decir, esperando un poco al final el fallo del rival. Empezó el Manchester City presionando en altura, temporizaba y ahí el Madrid se confundía, tocando continuamente entre Varane, entre Courtois y entre Militao, con poca salida de balón, pero eso lo vamos a explicar ahora. Por su parte, el Manchester City fue mucho más directo en sus acciones. Ya en el Bernabéu demostró que podía jugar en largo sin exponerse para no caer en el pressing del Madrid y cometer errores, y no iba a ser de otra manera distinto ayer y así lo hizo. Jugó muchísimo Laporte con Fernandinho y con Ederson, que para mí fue figura importante porque era el jugador que temporizaba la acción para que el Madrid saliera y a partir de ahí luego jugara largo y perdiera un poco el centro del campo, pero como digo, eso lo vamos a pasar a desglosar ya, viendo las posiciones de cada jugador. Bueno, primero, para mí muy importante es la función de Casemiro. Ayer el brasileño no estuvo para nada acertado, sobre todo yo creo que no estuvo cómodo porque no estuvo en su sitio normal. Cuando digo esto, al final vamos a explicarlo y seguramente lo vamos a entender mucho mejor. Vale, pues mirad, he puesto justamente, he dibujado los equipos para la salida de balón del Madrid. Aquí el Madrid tuvo un problema constantemente, por lo que no sacó limpio nunca el balón y era provocado en parte por el buen hacer del Manchester City en la presión y sobre todo quizá por la mala elección en la salida de balón de la colocación de los jugadores. Vemos una colocación muy diferente a lo que normalmente el Madrid suele hacer. Varane y Militao se venían prácticamente en horizontal con Courtois, a partir de ahí jugaban entre ellos combinando, de ahí vino el primer gol del Manchester City con ese error de Varane. Normalmente Sterling, que pensábamos o creíamos que podía haber empezado jugando por la izquierda, empezó por la derecha, luego en la segunda parte ya cambió, pero en principio partía desde la banda y se metía por dentro junto con Gabriel Jesús. Los dos lo que hacían era una temporización sobre Militao y sobre Varane. Y aquí es donde venía el problema del Madrid, porque Kroos tiraba a la izquierda. Cuando no tiraba a la izquierda y se quedaba por esta zona, era Mendy el que aparecía por aquí. Y dejaban siempre la salida de Mendy solo. El Manchester quería que saliera por ahí, pero el Madrid no jugaba con Mendy. Es cierto que a lo mejor la calidad del francés no es la de Marcelo, pero para sacar el balón estando solo, yo creo que podían haber jugado con él muchas más veces de lo que jugaron. Entonces, este lado, este perfil del Madrid en fase ofensiva, lo dejó anulado totalmente. Este espacio que generaba Mendy adelantando, lo empezó a ocupar Kroos, yéndose a ese perfil. Sterling, al estar por dentro, dejaba esta salida, pero ya tenían aquí a De Bruyne que podía ir a ese pressing. Por lo tanto, el alemán tampoco recibía mucho. Y únicamente quedaba esta línea de pase para Modric, pero era difícil porque estaba Gabriel Jesús y estaba Sterling, y aparte Modric tenía a Gundogan, por lo tanto ahí tenía dificultad. Y aquí vemos el por qué también Casemiro desapareció tanto en el partido de ayer. Adelantaba mucho, yo entiendo que previendo a lo mejor algún balón largo para que en la segunda jugada estuviera cerca, pero no es el sitio del brasileño. Al final queda lejos de la zona de salida de balón. Es cierto que no es el encargado siempre de hacer esa función porque son más Modric y Kroos, pero el brasileño también lo puede hacer. Al estar tan alejado, no interviene en el juego y yo creo que eso le desactivó a la hora de que luego en fase defensiva estuviera equilibrando cerca de los centrales como suele ser su posición. Por eso creo un poco que el brasileño desapareció tanto ayer en el partido y no estuvo acertado, sobre todo porque quizás estuvo lejos de su zona de influencia donde mayor rendimiento tiene. Bueno, pues una vez visto esto, fijaros el Manchester lo que hacía, era temporizar, no era ir a presionar. De hecho, en el primer gol, donde hay un robo sobre Varane, es Varane el que hace una mala ejecución, una mala acción técnica, se desprotege, deja el balón por fuera cuando él está con portería en esa zona y al final pues le roban balón y nada más que tiene que
que empujar a Sterling para que al final pudiera hacer ese gol, ¿no? Bueno, pues visto un poco sobre todo el problema de la salida de balón del Madrid, creo que es importante el por qué no estuvo fluido. Fijaros la distancia a la que meto a Rodrigo, a Hazard y a Benzema. Estaban muy separados. No vimos apenas subidas de Carvajal ni de Mendy, porque no jugaron por fuera, porque eso lo anuló perfectamente el Manchester. Fijaros Walker donde le pongo, siempre en vigilancia sobre Hazard. Walker es un jugador que tiene mucho recorrido ofensivo, que sube muchísimo, pero que sabía que si ayer esas subidas las hacía constantemente, al perder el balón podía quedar Hazard demasiado solo y ahí se protegió el Manchester pues con muy pocas subidas de los laterales, sobre todo en la primera parte. Ya en la segunda vimos alguna buena llegada de Cancelo, porque también es verdad que bueno, pues que no estuvo Rodrigo en su mejor versión, exceptuando esa acción del gol donde hizo una muy buena acción individual, pero apenas tuvo balón. O sea, no podemos juzgarle que estuvo bien o mal, simplemente es que tampoco tuvo mucha incidencia en el partido, porque las bandas no tuvieron mucho protagonismo ayer, digamos. Bueno, y todo viene dado para mí por esa salida de balón del Real Madrid. Esto fue más o menos en la primera parte, lo que pasó en la primera parte. El Manchester hizo algo bastante bien, y es que cuando no podía hacer una presión en altura, se venía en bloque bajo, lo veremos ahora también en alguna imagen, donde se quedaba en repliegue intensivo y no se desordenaba. El Madrid tardó en hacer eso, cuando lo hizo en los últimos 10 minutos de la primera parte, le fue mejor. Al final, si iba adelante, dejaba mucho espacio, y fijaros lo que aquí hacía el Manchester. Este es un dato bastante importante. Jugaba Fernandinho, Laporte, balón a Ederson, y Ederson muchas veces, recordar, no jugaba largo, temporizaba, paraba el balón. ¿Qué quería? Provocar que uno de los jugadores del Madrid fuese a pressing sobre él. Si va a pressing sobre el portero, al final desajustas, porque tienes un jugador siempre que va a recibir solo. Por eso el Madrid no iba sobre Ederson. Pero sí que es verdad que ayer en el pressing la ayuda de Kroos era muy clara, salía mucho a presionar. Modric también salía bastante a presionar, por lo tanto al final los interiores del Madrid salían y dejaban desprotegido mucho esta zona. Y fijaros ahora, quitamos ya a Modric, quitamos a Kroos, al final con el equipo tan adelantado lo que hacía Ederson era jugar en largo, y aquí tenía una superioridad numérica pues bastante importante, porque estaba Casemiro, a Rodri le podríamos ver por esta zona, y aquí ya De Bruyne, que venía aquí, o Gundogan, que venía a esa zona. Por lo tanto, todo este espacio en la zona de creación pues lo ganaba el Manchester City, porque adelantaba el Madrid sin que la presión fuera eficaz. Al recibir Ederson y al jugar largo, todo este espacio en zona de creación lo tenían ganado para la segunda jugada. Incluso en salida limpia de balón, vemos que De Bruyne se colocaba por detrás de Kroos o Gundogan por detrás de Modric en esta zona, fijaros, y al jugar aquí con Fernandinho o jugar con Laporte, tenían un pase, o bien, primero jugando con lateral y luego haciendo triangulación, lo que se llama el tercer hombre, aquí aparecía o aquí aparecía. Esa combinación le daba la facilidad para que con 2-3 pases fueran verticales, ganaran la espalda de los medios y ya tuvieran la progresión más o menos ganada. Eso fue la primera parte, y ya inicios también de la segunda. Vamos a ver ahora cómo siguió en esa segunda parte el partido. Bueno, pues ya vemos la segunda parte, ¿no? Ya meto a Sterling por esta banda izquierda. Guardiola, yo creo que ahí se da cuenta de que con los duelos contra Mendy, Sterling tampoco había tenido facilidad, opta por ir a este perfil donde Varane no estaba bien y donde Carvajal tampoco estuvo a buen nivel. De hecho, tuvo que ser sustituido. Yo creo que físicamente no estaba bien el de Leganés, y al final pues yo creo que ese cambio de banda pues yo creo que le viene bien al Manchester. Atacan constantemente por esta zona, ya que vieron que la de Mendy y Militao era más infranqueable. A partir de ahí ya veis que coloco directamente a Asensio, que es el cambio por Rodrigo en el minuto 61, a Bernardo Silva, que es el cambio por Foden también en el minuto 67, y los demás cambios no tienen mucha influencia en el partido porque al final son demasiado tarde. Yo creo que ahí el Madrid reacciona tarde, lógicamente Zidane tendría sus motivos. Yo creo que hacía falta más verticalidad y que quizás los cambios antes hubieran podido dar otras opciones, pero el entrenador es el que manda y es quien mejor conoce a sus jugadores. Bueno, fijaros, coloco a Carvajal ya por delante de Sterling. Carvajal empieza ligeramente a intentar subir debido a que al final el resultado no es favorable, pero eso hace que pierda constantemente espalda y al final Sterling tenga por ahí vía libre, teniendo en cuenta que las ayudas de Varane a la banda
no son efectivas, sobre todo porque Casemiro no está cerca. Y entonces, fijaros, lo que suele pasar en el Madrid es que cuando Varane sale a esta zona, Casemiro es quien hace aquí un desdoblamiento defensivo, ocupando la posición del que se va. En este caso, Casemiro está lejos. Como está lejos porque hablábamos en la primera parte de ese posicionamiento un poco diferente a lo que normalmente hace, pues al final no llega. No llega y el Madrid se debilita defensivamente. Esa misma debilidad defensiva es lo que hace que el Madrid no esté metido en el partido, porque vemos en una segunda parte que Courtois es quien mantiene al Madrid en el partido, porque Sterling tiene 2-3 ocasiones muy claras. Por lo tanto, el Madrid no coge el pulso al partido en ningún momento y en gran medida es por lo que comentábamos en la primera. Modric, Kroos muy adelantados para el pressing, ayuda a Benzema, pero el pressing no es efectivo. Si el pressing no es efectivo al final, ellos lo ven claro, juegan a la espalda y, como decía, pues Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Gabriel Jesús, Sterling son su prioridad contra Varane, Militao, un Casemiro más desactivado y más descolocado de lo normal y un Carvajal renqueante que al final, como decía antes, tenía que ser sustituido. Bueno, en definitiva, yo creo que un partido donde el City fue superior, donde hemos intentado analizar tácticamente el porqué del quizás bajo rendimiento del Madrid. Yo creo que la eliminatoria final pues está claro que es justo vencedor el Manchester City. El Madrid, como resumen ya para acabar la temporada, pues se queda con la Liga. En Champions no ha podido seguir adelante. Creo que en gran parte es porque ya en el Bernabéu, en aquellos 10 minutos, se le fue un poco la eliminatoria. Y ayer, con el 1-1, bueno, pues tuvo fallos, y en este caso también fallos individuales, que lógicamente no hay que señalar porque ya hemos visto que fue en conjunto, desde el banquillo hasta el último jugador del Madrid, porque esto es un equipo, y no pudo ser. Dar la enhorabuena a Manchester City y el Madrid pues tendrá que esperar a la siguiente temporada. Espero que os haya gustado, un placer, que tengáis buen fin de semana y nos vemos en la siguiente pizarra, que será la de Champions del Atlético de Madrid. Un saludo para todos.